Hola muchachos, señoritas, caballeros, nos encontramos nuevamente en esta que es nuestra segunda actividad correspondiente a la semana del 30 de marzo al 3 de abril. Envío a cada uno de ustedes un abrazo enorme, un abrazo muy grande. Créanme que los extrañamos muchísimo, ¿ya? Así que estos videos están hechos precisamente para intentar mantener un contacto un tanto más directo. La plataforma Classroom también nos permitirá establecer un contacto más directo en el caso de que tengan dudas e inquietudes. Recuerden que estamos acá para reforzar sus conocimientos. Todos los profesores estamos dispuestos a ayudarles a resolver sus inquietudes, sus dudas, así que no duden en plantearlas. En mi caso particular, ya tienen mi correo institucional aquí abajo. Ya estamos disponibles en cualquier momento para recibir consultas o dudas sobre las actividades, sobre las tareas o sobre otras inquietudes que puedan tener. Contáctese con nosotros a través de estos medios que son los medios oficiales. Bien, partamos entonces con los de hoy. Esta semana estamos pensando y estamos partiendo con un pensamiento positivo, chiquillos. La idea es centrarnos de manera positiva en este momento distinto en que nos encontramos. Lo que estamos viviendo es nuevo y es diferente tanto para ustedes como para nosotros, así que estamos juntos en esto y eso es lo importante. Pero lo importante aquí no es el resultado, ¿ya? Así que lo que quiero y queremos recalcar nosotros con el profesor Mario también es que el esfuerzo es el que se valora y esto es lo que nos dice precisamente Gandhi esta semana. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo, dice Gandhi, y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Ya, en eso consiste la victoria, en esforzarnos, porque de esa manera vamos a hacer algo que nos va a permitir y nos va a traer resultados positivos. Y esos resultados son resultados que vienen como un elemento natural, ya no es algo forzado. Así que centrémonos en eso, hagámosle caso a aquellos que son más sabios y que han tenido más experiencias que nosotros. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy de manera particular? En esta actividad vamos a analizar características del narrador en la literatura contemporánea, por lo tanto nos vamos a centrar en cuál es el cambio, cuáles son las modificaciones que se producen en el uso del narrador en la literatura contemporánea. Hay un cambio de foco en la forma en que el narrador utiliza y aparecen los relatos y entonces es algo nuevo desde esa perspectiva. ¿Ya? Además de eso, una vez que tengamos un poco más claro cuáles son estas nuevas características del narrador, cuál es este nuevo enfoque del narrador en la literatura contemporánea, vamos a aplicar esto que vamos a aprender hoy en un fragmento de la novela Las Olas, ¿ya? Cuyas indicaciones van a recibir más adelante en este mismo video. Pasemos a ello. Recuerde que estamos trabajando con el texto de estudio, el libro de lenguaje, ¿ya? En las páginas 75 a 77 el día de hoy de manera particular, así que si no lo tiene ahí, ya póngale pausa al video, ¡pum! Y vaya a buscarlo rápidamente. Y si ya estamos listos, entonces continuamos. Decimos que el narrador adquiere una relevancia bien especial en esta literatura que estamos revisando, la literatura contemporánea. Ya es muy importante en esta narrativa. Hay un cambio de foco, hay una mirada distinta. Ya, por lo tanto, vamos a ver eso. ¿Cuál es ese cambio en esta mirada al narrador? En la página 75 de su libro aparece precisamente esta introducción. Se nos hace aquí una pequeña referencia a lo que sucedía con el narrador durante el siglo XIX. ¿Ya? En esa época, ya, la característica principal del narrador, ya, y es lo que sucedía de manera bastante más regular, es que el narrador fuese omnisciente. Usted ya sabe que eso significa que el narrador conoce absolutamente todo lo que ocurre en la historia, conoce la psicología de los personajes, conoce su interioridad, conoce sus acciones, tiene dominio total de la historia, incluso puede adelantar ya hechos que no han ocurrido, conoce todo lo que ha sucedido en el pasado. Entonces, cuando hay informaciones poco claras o hay falta algo de información, puede que el mismo narrador no las complete o nos dé respuesta a aquellas inquietudes que nosotros podamos tener. Por lo tanto, eso da una visión bastante completa de la realidad que no se nos muestra a través de la literatura clásica y la literatura hasta esta época, hasta el siglo XIX. Es una característica bien especial, ¿ya? Y que tiene aparejado precisamente el poder del narrador omnisciente. Pero ¿qué sucede en el siglo XIX? Como ya nosotros sabemos, alcanzamos a ver nosotros el contexto del siglo XX, ¿ya? Lo que sucede es que hay un cambio hacia el siglo XX debido a todos los avances tecnológicos, los avances científicos, los avances también en el estudio de la misma persona, de la psiquis humana. Ya hay avances que comienzan a mostrarnos una realidad bastante más compleja.
Bien, la realidad es difícil de abordar en su totalidad desde un solo punto de vista. Por eso es que comienzan a aparecer estas nuevas formas de presentar la realidad a través de diferentes puntos de vista de los personajes. Se da cabida a estos puntos de vista para intentar mostrarnos estas interpretaciones ya más particulares de lo que está ocurriendo en esos relatos. Y desde ahí, por lo tanto, somos nosotros los encargados de asumir un rol mucho más participativo para ir reuniendo todas estas pistas y para poder poner en juego nuestra propia inteligencia y nuestra intención de lectura para poder resolver esta historia que se nos está presentando. El lector se transforma, por lo tanto, en un elemento fundamental también en este juego. Ya el narrador presenta elementos, presenta visiones, puntos de vista y el lector las completa ya y le da sentido a eso. Muchas veces, como aquí bien lo dice, ya ni siquiera hay un desenlace explícito y somos nosotros los que tenemos que completar o cerrar el ciclo, ¿ya? Por lo tanto, esto es bien característico del siglo XX, ¿ya? Y es algo que le da sentido, por supuesto, a esta nueva mirada respecto del narrador en el siglo XX y en el siglo XXI. Una de las características principales de la narrativa contemporánea precisamente es mostrar el mundo desde una o varias conciencias personales. Es algo que vamos a ver durante la clase de hoy, ya en particular a través de tres conceptos. El concepto de focalización, de polifonía y del modo narrativo, en particular uno de ellos que vamos a ver después. Partimos por lo tanto con la focalización, que es el primer concepto que se nos menciona y que nos permite en el fondo entender esta nueva mirada respecto del narrador. Ya, según Gerard Genet, obviamente hay una en este estudio que se presenta aquí, ¿ya? Nos habla de un nuevo concepto, de este foco, ¿ya? Enfocarse es precisamente mirar algo desde una perspectiva particular, con una intención específica, ¿ya? Equivale, por lo tanto, nos dice Genet, a una perspectiva desde la cual se sitúa el narrador para mostrar los elementos que se muestran a través del mundo ficticio y que va a determinar, por lo tanto, qué tanta información se nos entrega. Ya cuando hablamos de focalización hablamos de perspectiva, desde dónde se sitúa el narrador y qué tanta información nos entrega desde esa postura, desde esa visión. ¿Ya? Lo que él está viendo, lo que él está observando, lo que está sucediendo, nos lo muestra desde cierta perspectiva. Y a eso hace referencia el concepto de focalización. Esto no es solamente una elección fortuita, ya hay una elección consciente del autor, en este caso, cuando diseña literariamente su texto, ya y muestra a través de ello también su propia visión de mundo. Hay formas de entender el mundo que se muestran a través de esta elección. Si la focalización, vamos a ver después, es una u otra, entrega ciertas formas de entender el mundo también y nos permite a nosotros adentrarnos en el mundo de los personajes desde una perspectiva particular. Bien, así que la focalización se relaciona directamente con el tipo de narrador. Y vamos a verlo en detalle en la lámina siguiente, pero aquí hay un esquema que nos permite resumir esta información. La focalización, por lo tanto, puede ser, y aquí están las tres posibilidades, puede ser una focalización cero, es aquella focalización que corresponde al narrador omnisciente, que es el narrador que conoce absolutamente toda la historia, ya conoce la interioridad de los personajes, el pasado, el futuro, el presente, todo lo que sucede en la historia es conocida por él. A eso se le llama, o la perspectiva que asume este narrador se le denomina focalización cero. También tenemos una focalización interna, que es aquella que se puede dar a través de los narradores personajes. Y nosotros sabemos que existen dos posibilidades. Una de ellas es que el narrador sea el protagonista y él nos cuenta directamente lo que ocurre en la historia, o que el narrador sea un testigo que participa de los hechos y que nos muestra también lo que ocurre desde su perspectiva. En ambos casos, ambos están dentro de la historia y su perspectiva, por lo tanto, es interna. Nos muestra su propia visión de los hechos, pero desde su perspectiva un tanto más bien restringida, desde lo que ellos conocen. La tercera posibilidad es la focalización externa, y en este caso corresponde a un narrador objetivo, aquel narrador que se encuentra también fuera de los hechos, pero que no hace intervenciones, sino que nos muestra lo que ocurre de manera lo más objetiva e imparcial posible. ¿Bien? Aquí hay alguna referencia, ¿cierto?, al Quijote, a la importancia que tiene. Usted nos preguntaba el año pasado y nosotros le indicábamos esto. Bueno, y si no nos creía, aquí está. El Quijote es una de las obras más importantes de la literatura contemporánea porque es considerada la primera novela moderna, precisamente por sus avances ya en cuanto al uso de técnicas y de estrategias narrativas. Así que si no nos creía, bueno, aquí está, chiquillos. Ya el Quijote es importante y es es un referente importantísimo para nuestra literatura. Aquí se nos presenta, en este cuadro resumen, que está en su libro también, ya se nos presentan las tres focalizaciones
con su característica descriptiva y además un ejemplo. Vamos a ir revisando brevemente cada una de ellas. Ya dijimos que la focalización cero, la primera opción, corresponde al narrador omnisciente, o sea, aquel narrador que conoce todos los acontecimientos y que conoce todo lo que ocurre dentro de la interioridad de los personajes. Es casi una especie de Dios, ¿ya? Dentro de la narración. En este caso hay un ejemplo de Baldomero Lillo. Una mirada de inteligencia, dice el fragmento, se cruzó entre los obreros. Conocían la táctica y sabían de antemano el resultado de aquella escaramuza. Por lo demás, estaban ya resueltos a seguir su destino. No había medio de evadirse. Entonces, fíjense en esto, en este fragmento se muestra con claridad que el narrador sabe lo que está sucediendo al interior de los personajes. Nos entrega una visión bastante profunda de su intención, de lo que está sucediendo en este momento. ¿Ya? Y por lo tanto, la focalización que se da es una focalización particular, nos muestra el mundo de una manera especial. En este caso, a través del narrador omnisciente, ya desde la focalización cero. La segunda opción ya se denomina focalización interna. El narrador está situado desde dentro, es un personaje y por lo tanto tenemos dos opciones, que sea el protagonista, el que cuenta su propia historia en primera persona, o que sea un narrador testigo, que es algún narrador, algún personaje secundario que acompaña a este protagonista, ya cumple un rol secundario, pero está en contacto con la historia y nos muestra lo que está ocurriendo desde su perspectiva y desde su conocimiento también. Obviamente es un conocimiento un poco más restringido porque no saben absolutamente todo lo que ocurre en la historia, solo lo que ellos van viviendo, lo que han conocido de la historia con anterioridad, ¿ya? Y por lo tanto nos van mostrando eso. Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Dice lo siguiente. Pues sí, soy huésped de un sanatorio. Mi enfermero me observa. Casi no me quita la vista de encima porque en la puerta hay una mirilla y el ojo de mi enfermero es de ese color castaño que no puede penetrar en mí, de ojos azules. Por eso mi enfermero no puede ser mi enemigo. Le he cobrado afecto. Cuando entra a mi cuarto, le cuento al mirón de detrás de la puerta anécdotas de mi vida. Hay una mirada particular, es el protagonista al parecer de esta historia, el que nos está contando lo que ve, lo que sucede y sus pensamientos estando en este sanatorio. ¿Se fija? Es una mirada específica, pero es una mirada restringida a la información que él posee y que está ya entregándonos a través de su relato. La tercera posibilidad es la focalización externa, ¿ya? Que está dada por el uso de un narrador objetivo. Este narrador percibe la historia desde afuera también, por supuesto, utilizando la tercera persona gramatical, igual que el narrador omnisciente, pero este narrador no tiene conocimiento de la interioridad de los personajes, por lo tanto solo se limita a relatar o mostrar lo que ve, lo que oye, lo que está sucediendo en la historia, y a traspasar eso a nosotros. En este caso hay un ejemplo. Dice, a la izquierda una mujer con los ojos cerrados, sentada. El hombre que camina no mira, nada, nada que no sea la arena que tiene ante él. Su caminar es incesante, regular, lejano. El triángulo se cierra con la mujer de los ojos cerrados. Está recostada en un muro que delimita la playa hacia su final, hacia la ciudad. Si se fijan, hay una mirada más bien descriptiva de lo que está sucediendo. Se describe lo que están haciendo estos personajes, pero no hay intervención, no sabe por qué lo están haciendo, no tiene esa información. Solamente se limita a mostrar lo que está ocurriendo ya en este campo de visión que él pueda tener. Es la focalización, por lo tanto, externa. El segundo concepto a revisar el día de hoy corresponde al concepto de polifonía narrativa. Y en este caso se hace referencia nuevamente a lo siguiente. Tenemos que tener súper claro el contexto, chiquillos, histórico en este momento. ¿Ya? Recuerde que en este contexto en que las guerras ya han impactado muchísimo la vida de las personas, hay una crisis cultural, los descubrimientos científicos, nuevas teorías científicas traen como consecuencia que la realidad ya no es una realidad que se pueda abordar con tanta facilidad. Es mucho más compleja de lo que nosotros podíamos imaginar hasta el siglo pasado. Por lo tanto, debe haber alguna forma de mostrar también esta nueva perspectiva de que la realidad no se puede abordar desde una sola mirada, sino que lo más correcto y lo más completo sería mostrar distintas miradas respecto de un hecho. A eso precisamente se le llama polifonía narrativa. En literatura es frecuente, por lo tanto, que el narrador, y esto es, aquí está la definición, el narrador entonces da a conocer los hechos desde diferentes puntos de vista. Ya, a eso se refiere la polifonía narrativa. Es un recurso que permite que el narrador dé paso a distintas perspectivas respecto de los hechos.
¿Ya? Este recurso fue introducido por un teórico ruso, Mikhail Bakhtin, quien vio precisamente que las obras de Dostoyevsky, sus personajes, los diferentes personajes, tienen una voz y una conciencia independiente, ¿ya? Muchas veces de la visión del narrador también, y muestran su propia visión de los hechos. Eso, por lo tanto, permite que haya diferentes voces autónomas que están participando de los hechos y entregándonos información y que nos permiten construir este mundo ficticio. Utilizando todas estas voces al mismo tiempo, vamos construyendo este mundo ficticio. Acuérdense que dijimos también que ahora el rol del lector es un rol mucho más importante. Somos nosotros los que tenemos que tomar todas estas voces y construir con ellas una mirada más completa de la realidad. Bien, a esto se denomina, por lo tanto, polifonía narrativa, multiplicidad o diferentes puntos de vista que se muestran a través del narrador y a través de los personajes. El tercer concepto, perdón, que vamos a revisar el día de hoy se refiere al concepto de modo narrativo, modo o estilo narrativo. También usted puede haberlo revisado con esa denominación ya en años anteriores, modo o estilo narrativo. Y en este caso corresponde, fíjese, según dice la definición, a la distancia con la que se ubica el narrador respecto al relato. Ya cómo se ubica, cómo se sitúa el narrador respecto de los discursos de los personajes y de la historia que va a entregar. Bien, hay tres posibilidades que probablemente usted ya conoce, quizá ha conocido las tres. Yo sé, ya estoy absolutamente seguro que al menos las dos primeras, ya usted sí las conoce porque las hemos revisado desde séptimo básico en adelante. Bien, en la tercera nos vamos a detener un poquito más. El modo o estilo directo, recordémoslo, corresponde a aquel modo o estilo en que el narrador reproduce literalmente lo que el personaje dice, piensa o sus intervenciones. El narrador deja de hablar o relatar lo que él está haciendo o diciendo para darle paso al discurso del personaje y a las palabras del personaje. Hay marcas textuales que nos indican eso. Pueden ser dos puntos o comillas para indicar que dentro de las comillas ya está el discurso del personaje, o pueden ser los guiones, como en este caso, que nos indican que lo que está dentro de los guiones son palabras del personaje dichas tal cual por el mismo personaje. El narrador, por lo tanto, deja de hablar él y el personaje es el que habla o el que nos transmite sus pensamientos o sus intervenciones. A esto se le llama modo o estilo directo. La segunda posibilidad es el modo o estilo indirecto. En este caso, el narrador con su propia voz ya nos entrega el discurso o las intervenciones de los personajes. Por lo tanto, no son los personajes los que hablan, es el narrador el que pareciera escuchar lo que los personajes han dicho o las intervenciones que han tenido, y el narrador con sus palabras ya puede modificar un tanto esta intervención y nos la entrega él con sus propias palabras. Es característico el uso de la conjunción que, ya para indicar que precisamente lo que viene después de esa conjunción corresponde a lo dicho o supuestamente dicho por el personaje. Fijémonos en el ejemplo. Cuando regresé a la oficina, vi sobre mi escritorio una nota del propietario. Aquí tenemos hablando el narrador. Hay un narrador en primera persona en este caso. Dice, cuando llegó a la oficina, vi sobre mi escritorio una nota del propietario. La abrí con mano temblorosa. Allí me informaba, y aquí partimos lo siguiente. Aquí está la conjunción que, y esto anticipa que lo que viene a continuación son palabras de la persona que dejó la nota, no palabras de él. ¿Ya? Allí me informaba que había denunciado el caso a la policía y que Bartleby había sido llevado a la cárcel. Por lo tanto, todo esto que está aquí, ¿ya? Supuestamente es lo dicho por el personaje que realizó la nota, no por el narrador. El narrador está reproduciendo lo que este otro personaje dijo, pero lo está haciendo con sus propias palabras. Por lo tanto, ya aquí tenemos un un estilo de narrativo indirecto. Es el narrador el que no deja hablar al personaje, sino que nosotros conocemos lo que el personaje dijo de manera indirecta, precisamente, a través del narrador. La tercera posibilidad, y esto puede ser un tanto nuevo, probablemente lo hayan visto en segundo medio, lo mencionamos también ya algo en tercer medio, ya, y si no, aquí está de manera más explícita la definición. El estilo indirecto libre es muy utilizado en la literatura contemporánea. Se podría considerar incluso, como dice la introducción, una innovación en la literatura contemporánea. ¿Ya? Como el nombre lo dice, sigue siendo indirecto, o sea, sigue siendo el narrador el que nos está relatando las intervenciones o los pensamientos o las palabras del personaje, pero es libre porque ya no está sujeto a las marcas ni a los elementos formales que tenía el estilo indirecto.
¿Ya? Porque aquí sí había elementos que nos permitían de saber en qué momento el narrador dejaba de hablar y cuándo la información que se entregaba correspondía a lo dicho por otro personaje. Pero ya en el estilo indirecto libre no podemos hacer esa diferenciación. El narrador, sin anunciarse, expresa el contenido de lo que dice el personaje, en el estilo y vocabulario propio del personaje. Por lo tanto, eso hace difícil saber quién es el que está hablando ahora. ¿El que está hablando ahora es el narrador o es otro personaje el que está hablando? No hay una marca que nos permita determinar el salto entre uno y otro. ¿Ya? Y muchas veces podemos incluso confundirnos y pensar que sigue hablando el mismo narrador, pero no necesariamente es así, ¿ya? Hace mucho más intenso el ejercicio del lector que tenemos que hacer nosotros para determinar, ¿ya? Quién está participando en qué momento y cuál es la intención al decir algo. Veamos el ejemplo que está tomado del cuento Axolotl, que está en el libro que no hemos leído todavía, pero que probablemente vamos a analizar en una actividad futura. Dice así: y era lo único que vivo en él. Cada 10 o 15 segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas. Yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Aquí en este primer párrafo tenemos a un narrador. Este narrador es un personaje, no he leído el cuento, por lo tanto les adelanto un poquito de qué trata. Ya, este narrador es un personaje que está observando un acuario. ¿Ya? Está observando un acuario donde hay un animal, un anfibio, que es un axolotl, ¿ya? Ajolote para los mexicanos. ¿Ya? Está observando a este animalito y entonces lo que está haciendo es describir lo que él ve, ¿cierto? Que se movía cada 10 o 15 segundos, ¿ya? A veces movía una pata apenas, ¿ya? Y movía sus dedos diminutos posándose con suavidad en el musgo. Es lo que él está observando. Este personaje, nos cuenta lo que está viendo. Pero fíjense lo que sucede ahora en el párrafo siguiente. Es que no nos gusta movernos mucho y el acuario es tan mezquino. Apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. Si se fijan, ya no sigue hablando el personaje, porque está hablando en primera persona, en este caso plural, ya de él y otros más, ya y dice no nos gusta movernos mucho. ¿Quién habla, por lo tanto, en este caso? Ya aquí quien está hablando es precisamente el axolotl. ¿Ya? Es este animalito que está dentro del acuario, el que está, ¿cierto?, consciente pareciera de lo que el narrador está pensando, ¿ya? Está diciendo, sí, nosotros no nos movemos porque chocamos unos con otros y eso nos hace que esto sea algo incómodo. ¿Se fija? Por lo tanto, ya tenemos dos visiones. Tenemos dos perspectivas. Tenemos un narrador que está hablando y después sin ninguna marca de las que teníamos antes se nos presenta la visión del axolotl. ¿Ya? Y ahí tenemos, por lo tanto, no es fácil en principio determinar quién está hablando y dónde termina uno y dónde empieza el otro. Bien, a esto se le denomina estilo indirecto libre. Bien muchachos, para esta semana entonces, una vez que ya tenemos los conceptos revisados, ya tenemos una actividad de aplicación. Recuerde que, y dejo esto aquí en claro, si no le quedaron muy claros los conceptos que hemos revisado hasta ahora, usted tiene la posibilidad de contactarse conmigo ya para resolver sus inquietudes respecto de eso. Podemos ver más ejemplos o podemos acordar una forma en que podamos a lo mejor revisar esos conceptos de nuevo, pero tiene que darme retroalimentación respecto de si le quedó claro o es necesario a lo mejor profundizar algo más. Así que esté atento a eso y contáctese conmigo. Si ya los tiene claro, entonces puede realizar la actividad, actividad número 2, correspondiente a esta semana del 30 de marzo al 3 de abril. Lo que tiene que hacer es leer comprensivamente. Eso significa que no basta solo con pasar por la lectura, tiene que detenerse para ir comprendiendo de verdad lo que está leyendo. Fíjese en el vocabulario, si hay palabras que no conozca, búsquelas en el vocabulario que está en el texto. Si no están dentro del vocabulario del texto, entonces debe estar obligatoriamente con un diccionario cerca. Ya, lo más fácil, chiquillos, si no tiene un diccionario cerca, es que instale en su teléfono ya celular o a través del mismo computador, visite el diccionario de la RAE. Es una aplicación gratuita ya y que contiene el diccionario completo de la RAE, que es nuestro diccionario oficial. Le va a servir también esto y como ejercicio, es un muy buen ejercicio para aumentar su vocabulario, porque va a ser necesario para la prueba de comprensión de lectura que va a tener que dar a fin de año. ¿Ya? Así que tiene que mejorar su vocabulario, trabaje con diccionario. Es una recomendación que tengo que hacerle. Hágame caso. Bien, entonces, lea comprensivamente el fragmento de la novela Las olas que está en las páginas 78 a 81 de su libro.
Bien, aquí hay un fragmento de ese texto, ya, ese es el texto que vamos a leer, ya, revíselo con calma, léalo con calma. Aparece aquí información también respecto de su autora, Virginia Woolf, ya, una destacada escritora del siglo XX, por lo tanto puede ahí tener algunos elementos referentes a su vida y a su biografía. Una vez que haya leído comprensivamente el texto, entonces desarrolle las actividades que están propuestas en la página 82. Solo las actividades desde la 1 a la actividad 12. Bien. Importante, chiquillos, y esto es súper relevante. Las dudas para cada actividad se reciben hasta el día jueves 2 de abril. En este caso, son siempre, van a ser siempre los jueves de cada semana. En este caso, hasta el jueves 2 de abril. ¿Ya? Intente, por favor, ajustarse a estos plazos, organícese, ordénese en sus tiempos para que pueda realizar esta actividad y hacer las consultas necesarias hasta esa fecha. Tenemos que organizarnos nosotros y ordenarnos para que así también podamos ir avanzando y ir profundizando en el caso de que sea necesario y no nos quedemos pegados en temáticas anteriores y que no se requiera hacerlo. Así que depende mucho de usted esto. Si usted insisto como lo decía al principio, si usted se organiza y se esfuerza, entonces va a obtener un resultado que va a ser el que usted espera. Si no lo logra, va a ser bastante difícil, chiquillos. Estamos, por lo tanto, vuelvo a insistir, dispuestos a recibir sus consultas. Ya, un abrazo para cada uno de ustedes. Espero que les resulte bien esta actividad y si tiene dudas, ya hable conmigo. Estoy expectante respecto de esos comentarios que puedan hacer. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.